todo lo necesario para que una persona que está en una situación de emergencia pueda recibir la atención, no solo de los que están en el lugar donde ocurre el problema, sino de los que van a acudir en auxilio de ellos y los que lo van a recibir finalmente en un centro hospitalario de diversa complejidad. Identificar y realizar los procedimientos para brindar los primeros auxilios dependiendo de los problemas principales que ponen a esa persona en lo que se llama la condición de emergencia. Y el con qué hacer es la implementación. Se puede aprender a dar primeros auxilios, pero un efecto deseado, deseable y que hasta ahora lo estoy logrando, es siempre que quienes aprenden este método de primeros auxilios inmediatamente se dan cuenta que viviendo en un país con las características de curso esencial para una situación de terremoto, erupción volcánica, deslizamiento, huaico, tsunami, granizada, nevada, y cerca y que tengamos los primeros auxilios. Entonces vamos a comenzar con los principios. Y acá se mencionan 3 principios. Seguridad, alertar al servicio de emergencia y dar secreciones, excreciones o cualquier tipo de fluidos corporales y estos tocan los guantes, entonces nos obliga a tener que reemplazarlos. Entonces, al reemplazarlos, podría quedar con las manos expuestas para una infección o contaminación. Entonces, por eso usamos dobles pares de guantes. Unos que van a quedar siempre con nosotros en los servicios de emergencia, generalmente usan los de nitrilo, que son guantes sin talco y que están más en contacto con la piel, y encima los de látex, que son los que conocemos todos por color blanco. La seguridad en la escena también significa un requisito impostergable, indispensable para poder acercarse a alguien cuando tiene la condición de herido. ¿Qué lo hirió? ¿Cómo lo hirió? ¿Qué lo afectó? ¿Y cómo lo afectó? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos antes de acercarnos a una víctima. Porque si sufrió heridas y lo que lo ha herido todavía está cerca, podría ser que me provoque una herida a mí también. Si lo que lo afectó es una descarga eléctrica y yo no he cortado energía o no se ha cortado en forma espontánea como debería ser, también puedo sufrir efectos así. Si lo que se derramó ya ha afectado la piel, las mucosas, es una sustancia corrosiva y yo también la toco, mis guantes, aun siendo doble capa de guantes, no son guantes para ácidos. Entonces, si una sustancia es corrosiva, son elementos y ejemplos de lo que es revisar el entorno de la persona. La bioseguridad y la seguridad física son requisitos, por eso es el primer principio. Alertar al servicio de emergencia, antes tenía solo este contexto, marcar el 116 a nivel nacional y ambulancias del tipo 1 o del tipo 2, de acuerdo a la clasificación MINSA de nuestro país, podían acudir a atender a estos enfermos o estos heridos y enfermos. Ahora hay una modificación que se ha ajustado por los protocolos de pandemia. Todo lo que es trauma, lo golpeó, se golpeó, lo hirieron, lo asaltaron, chocó, lo atropellaron, lo sigue atendiendo el 116 a través de las unidades que estén disponibles en cada localidad. Pero la persona que se siente mal, tiene fiebre, tiene tos, sea o no COVID, tiene algún tipo de alteración de salud en cualquier escenario, es motivo de una llamada al 106 que responde a través del MINSA a través de sus centrales SAMU. Y todos los que han tenido en cualquiera de las ciudades del país por estas desagradables consecuencias que tiene la pandemia,
han tenido que hacer contacto con este servicio saben de que es un servicio diferente. O sea, entrevistan a la persona con un médico y piden una serie de datos del paciente y de su presencia junto a él para que informe sobre su condición y al final determinar si hay o no unidad SAMU disponible o unidad MINSA disponible para poder atender a esta persona. Pero este es un mandato del Comando COVID bajo los protocolos que tenemos vigentes. También en mi experiencia, en todos los lugares donde han habido diversos tipos de emergencias, llámese fugas de gas, amagos de incendio, presencia de humo, de algún tipo de emisión, y que ha obligado, por ejemplo, a edificios públicos o privados, condominios, a hacer evacuación durante la pandemia, que ha sido un factor que siempre se ha observado, que muchos de los que evacúan, asustados, aturdidos, confundidos, urgidos por la alarma o por la necesidad de ir a un lugar seguro, no llevaban puesta la mascarilla. Entonces, como un principio de los primeros auxilios, y si es el botiquín de casa, proyectemos este conocimiento no solo para la oficina, es necesario que el botiquín de la casa siempre tengamos por lo menos 5 o 6 mascarillas quirúrgicas de repuesto, ya que por cualquiera de estos motivos, que no es necesario explicar uno por uno, las personas a veces no la portan o la pierden, o se moja, entonces hay lugares donde quizás solo esté disponible lo del MINSA. Entonces son realidades que tienen que ver con las regiones y con las ciudades dentro de ellas. Entonces los servicios están disponibles, pero a veces la distancia de nuestras provincias y de nuestras regiones es un factor a considerar. El quién hace contacto con la víctima es el otro concepto que el protocolo de pandemia ha modificado. Antes hablábamos de un grupo de personas que se aproximaban para poder hacer labor de equipo y atender. Ahora es cierto que las personas se aproximan pero guardan una distancia. El factor de distanciamiento sigue siendo uno de los principios que nos obliga. De la caja municipal, es necesario tomar en cuenta también el aforo y la cantidad de personas para tratar de que al momento de atender se cumplan estos factores de distanciamiento y por supuesto la circulación o la ventilación natural de los lugares donde que, que provoque un problema respiratorio, la víctima también debe tener su mascarilla puesta, salvo que atendamos la parte respiratoria y eso obliga a que una persona dentro del equipo de primeros auxilios sea la que entre en contacto, pero con los requisitos que hemos mencionado. Entonces, estos son los principios para abordar una atención de primeros auxilios en cualquier lugar. Hay diferencias importantes, por supuesto. Una cosa es que atiende en mi casa y en mi familia, y otra es que atiende en la calle o en un lugar público a personas de las cuales yo no sé ningún antecedente de salud y por lo tanto en una situación de pandemia debo desconfiar. Eso es normal y es parte de la protección. Entonces, aplicando esos principios de primeros auxilios, marcar el número que sea de pertinencia, 116 o 106, y pedir ayuda. Luego, dar la atención. Y aquí, aplicando los principios, hay que agregar que la atención se debe brindar hasta donde nuestros conocimientos, habilidades y destrezas permitan la seguridad de la víctima. Por eso la observación taxativa acá al lado derecho dice no levante a la víctima. Porque muchas veces las personas confunden dar primeros auxilios con mover o levantar a alguien. Y la valoración que se hace de las lesiones de una persona es por lo que vemos en la foto. Si alguien tiene heridas y sangra, es grave. Si alguien cayó y es de segundo piso, entonces es grave. Y no, muchas lesiones simplemente por caer en la vía pública, por subir un escalón o poner un pie arriba de una silla, podrían tener consecuencias graves.
Entonces, si no estoy seguro, mejor no muevo a la víctima, no la levanto y así estoy protegiéndolo. La protección en esos casos es si es una víctima que ha caído o ha sido golpeada, está lesionada, no la levanten directamente, no la muevan, porque el movimiento podría incorporar o agregar una lesión adicional que podría ser mucho más grave y en algunos casos hasta fatal. Entonces, ¿cómo saber, hablando de gravedad, qué debo y cómo debo actuar? Entonces, este algoritmo, y se llama así algoritmo, son opciones. Entonces, si dice, si cumplen las dos opciones, hay peligro de muerte. Entonces, si alguien que antes estaba consciente, caminando, hablando, haciendo algo y respondiendo, ahora no está consciente, lo llamas, lo estimulas física y verbalmente y no responde, es un requisito. Y si miro con atención, eso también ha sufrido modificación, la percepción de la respiración, y no veo que respire, su respiración es casi inexistente, eso se llama solo jadea, entonces está cumpliendo los dos requisitos. Si no responde y no respira, quiere decir que el corazón no es eficiente y no está bombeando sangre cargada de oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Y entre los órganos, el más vulnerable, junto con pulmones y corazón, es el cerebro. Si el cerebro no recibe a través de la sangre la oxigenación necesaria, la persona está en peligro de muerte. Entonces, al no responde, no respira, yo respondo con el procedimiento o principio que hemos aprendido. Llamo al servicio de emergencia paralelamente con reunir al equipo de primeros auxilios y obtener el botiquín que voy a necesitar para repasar mis requisitos de bioseguridad. Y al dar la alarma, incluya esa información. La persona que antes estaba consciente, ahora no responde y no respira. Entonces, eso significa cualquier despachador de servicio de emergencia indicar a la unidad que se moviliza en el lugar problemas cardíacos, no respira, no responde. Entonces, mientras llega la ayuda, nosotros vamos a iniciar la RCP. Cuando llegue la ayuda, si es una ambulancia del tipo 2 o el tipo 3, de hecho, está proveída de un desfibrilador. Un desfibrilador es un equipo eléctrico que va a mandar una descarga hacia el paciente, pero, y aquí hacemos la primera observación, a diferencia de lo que vemos en las películas, no es que logre que el corazón funcione, sino que al evaluar este aparato, la condición cardíaca de la persona, determina que su funcionamiento, que debería ser rítmico, no lo es. Y la forma de funcionar no es segura. Eso se llama fibrilación. Entonces, ¿qué hace el desfibrilador? Para el corazón. La descarga eléctrica de varios joules va a parar en seco al corazón. Entonces, ¿qué maniobra es la más importante para reiniciar este corazón que ha parado y se para con el objetivo de que vuelva a iniciar, pero con ese ritmo y frecuencias adecuadas? Es la RCP. La RCP también, antes de pandemia, ya había sufrido la modificación de conocidas y por legos, o sea, por personas que no tenían mayor conocimiento y experiencia, pero sabían la parte básica, es lo que estamos viendo en el tutor que se mueve en la parte inferior, solo con presiones. Entonces, ¿cómo se da la RCP básica ahora en pandemia? Dentro del marco que hemos aprendido de los protocolos. Protocolos de RCP solo con manos. Entonces, ¿cómo salvamos una vida? Cumple los dos requisitos. No respira, no responde. Aquí es 116 o 106. Las manos sobre la línea entre nariz y ombligo y los dos pezones. Brazos estirados sin doblar los codos. Con el peso del cuerpo, comprimir 2 pulgadas. Frecuencia 100 veces por minuto. Como la música de Steve Alive o Fiebre de Sábado por la Noche. Y eso hay que mantenerlo 2 minutos, o sea, hay que darle 200 compresiones en 2 minutos. Entonces, repetimos la parte importante, no respira, no responde,
ubicarnos en la posición adecuada, comprimir, tratando de imprimir 2 pulgadas y bombear manualmente la sangre. Eso es RCP básico. Entonces, ¿quiénes deben saber dar la RCP básica? Como cultura, en muchas ciudades del mundo esto se enseña en primaria. Nosotros en secundaria estamos tratando de incorporarlo. Fuera de ella, casi todo el mundo ya aprende en algún momento a hacer la RCP. Entonces, la RCP básica es que lo que el corazón no hace normalmente solo, nosotros lo ayudamos a hacer con compresiones. Antes hablaban de compresión y respiración boca a boca o boca a nariz. Bajo los protocolos de pandemia, esa posibilidad pues sería nula. Si normalmente nadie se acerca cuando alguien tiene un problema en la calle o un local público, entonces estas son limitaciones válidas y que son insalvables a veces para obligar o pedir un procedimiento diferente. Pero no solo se trata de querer ayudar, recuerden que tiene requisitos. Si vemos la sombra del tutor moverse, nos dice que es alguien que está de rodillas y cerca a la víctima, que el movimiento nace desde la cintura lumbar. Eso no es ergonómico, o sea, que duele. Si yo tengo problemas articulares, o he sufrido fractura de colis, o sea, fractura en las manos, no voy a poder comprimir. Si tengo un problema respiratorio como asma, tengo un tratamiento por hipertensión o de regulación cardíaca por arritmias, o tengo angina, no debería ser la persona que dé la RCP. O sea, ¿quiénes deben saberlo? Todos. Eso es cultura de prevención. Porque ahorita estamos en la capacitación de primeros auxilios. Que es en la tarde, cuando hablemos de evacuación, ¿quién va a ayudar a la brigada de primeros auxilios? Cuando tenga que atender, será la brigada de evacuación. Si somos pocos en una sede, en un local, pues todos lo sabemos. Entonces, la idea no es que una persona dé las 200 compresiones, sino que enseguida entre un segundo y pueda continuar por 2 minutos más y así, ¿no? Extender a 6, 8 minutos hasta que llegue la ayuda. Mientras lo que buscamos no es curar, sino mantener a ese cerebro vivo y evitar que a partir del tercer minuto se instalen lesiones y a partir del sexto minuto se instale una condición ya de muerte y a partir del 10º minuto se confirme que hay muerte biológica. Entonces, esto es un sistema de soporte, esto es un procedimiento y tiene limitaciones y también ha sido afectado por la pandemia. Entonces, en el momento adecuado, cuando tengan alguna duda, pregunten todo lo necesario. Entonces, esto se basa en principios y un procedimiento que viene de la Asociación Americana de Corazón. La American Heart Association es la que regula los tiempos, los procedimientos, las frecuencias y también las reglas para poder brindar y los límites los da el protocolo de pandemia. Entonces, al tener una condición donde alguien que antes estuvo consciente no está, ¿qué estamos haciendo previamente para estar seguros que cumplimos con saber que no respira y no responde? ¿Es o no capaz de respirar? ¿El aire logra pasar o la vía está despejada o no? Hay respuesta del cerebro, por eso es que la respuesta muestra funcionamiento cerebral. Entonces, el ABC de los primeros auxilios, el otro nombre con el que se conoce este método de primeros auxilios, es verificar eso, precisamente. Si respira, si el aire logra pasar y si hay una respuesta. Entonces, el valorar estas condiciones permite tomar la decisión, por ejemplo, de RCP o hacer algunas correcciones que vamos a ver en adelante. Son las condiciones o las posibles causas más frecuentes de muerte si no es atendido inicialmente. Una mnemotecnia, voz o ves, ver, oír, sentir, ha sufrido modificaciones también. Antes, el cuadro que ven era acerque el oído a boca o nariz lo más que pueda para tratar de percibir el murmullo de entrada y salida del aire. Si a esto le aplicamos el protocolo de pandemia, ahora solo podemos observar, pero ya no podemos acercarnos a esa distancia a una persona que ha perdido el conocimiento. Entonces, el voz o ve se cumple, pero dentro de las limitaciones de pandemia. Entonces, ¿qué vemos? El diafragma es un músculo que mueve los pulmones, no se mueven solos. Entonces, nosotros al mirar desde lejos,
y el perfil del tórax de la persona vamos a ver movimientos. Si es un hombre, más movimiento abdominal que torácico. Si es mujer, más movimiento torácico que abdominal. Así es la naturaleza en su funcionamiento. Podemos escuchar, por eso hay que pedir silencio para escuchar si hay murmullo de entrada y salida de aire. Hay respiraciones también especiales, especialmente cuando hay tenido un problema en la cabeza, un golpe, y a veces es tipo ronquido, y es evidente la forma diferente de respirar y la condición que viene asociada, que es estar inconsciente. Y una maniobra que sí hay que hacerla, pero premudida, dijimos de qué, o premudido de doble mascarilla y los dobles guantes. Elevar el mentón y bajar la frente es alinear la vía. Muchas personas que no respiraban simplemente era el hecho de que si ese mentón no está elevado, la lengua podría estar bloqueando la garganta. Entonces, al levantar el mentón y bajar la frente, estamos logrando alinear la vía respiratoria y logrando que el aire pase y la persona, si bien puede ser que no recobre conocimiento, va a respirar, que hace que su condición permita que espere la ayuda o permita que se le lleve hasta donde esté la ayuda, dependiendo del lugar y las circunstancias donde lo estamos atendiendo. Entonces, la mecánica de respirar en sí mismo ya guarda varias de las causas posibles y probables que va a generar fallas. Entonces, el diafragma, al ser un músculo, también se rige por reglas que tienen todas las otras partes del cuerpo que se mueven por estímulos eléctricos. Entonces, para que el diafragma se mueva, recibe estímulos eléctricos del sistema nervioso. Entonces, ya hay una mecánica donde el diafragma sube y baja y genera la respiración. Los pulmones no se mueven solos y están envueltos en una membrana que se llama pleura. Entonces, al estar al vacío, se permite ese movimiento de fuelle y respirar. Si por alguna razón se hiere o se perfora, se pierde el vacío y el pulmón tiende a colapsarse. Primera causa para dejar de respirar: descarga eléctrica. Si bien la desfibrilación es una forma deliberada de corregir un mal funcionamiento del corazón, las otras formas provocan también de otra forma que el corazón pueda parar o que el músculo, al recibir energía del cuerpo humano, no tenga instrucciones de qué hacer, porque la instrucción de sube y baja la da el sistema nervioso. La descarga eléctrica que viene afuera es un mensaje errático y el diafragma simplemente tiembla, vibra, y la persona a veces abre la boca y trata de respirar, pero no establece ni ritmo ni profundidad. Entonces aquí la pregunta, aunque parezca un poco morbosa, es: siendo un niño, ¿lo tocamos o no? Por eso es que los servicios de emergencia siempre califican esta parte crítica con un comentario. Si no se dio primeros auxilios, si no se entendió y no se aprendió, y este niño tiene mamá, encuentras 2 víctimas. Y si tiene abuela, encuentras 3. Entonces, la primera consideración aplicando la seguridad es: no toco a la víctima. Entonces, ¿cómo hago que suelte el cable o que saque el dedo? Y a veces es hasta la lengua, que la ponen en el enchufe, así son los niños. A veces es la línea de limpieza. Y también ese cable estuvo pelado y lo tocó donde no debía. Entonces golpeo la mano con algo que sea de madera. La madera no conduce normalmente energía, y si es de bajo voltaje y ciclaje normal, no la conduce. Entonces, una escoba sirve, un elemento de plástico también puede servir. Entonces, al desconectar a la persona, se espera que vuelva a respirar. La mayor parte de las veces vuelve a hacerlo en forma espontánea. Siendo un niño, lógico, va a llorar. Siendo un adulto, puede ser que se sienta aturdido. Pero el asunto es, una vez que yo di una alarma y pedí ayuda por una emergencia de este tipo y logré que vuelva a respirar, la mayoría declinan en que llegue una unidad de emergencia. ¿Sí? Si ya volvió a respirar, ya pasó todo. Y eso no es cierto.
Si vemos la foto pequeña y las flechas rosadas, nos indican el posible o probable trayecto de la energía desde la fuente hacia tierra. La energía tiende a ir y escapar hacia el suelo. Por dónde lo hace, ese es el recorrido que puede ser más o menos peligroso. Entonces, si pasó cerca a esa triada que soporta la vida, pulmones, corazón, cerebro, puede haber lesiones que no son aparentes. Entonces, nunca cancele, nunca llame de nuevo para corregir una alarma diciendo que la persona ya respira y que no necesita que llegue. Porque al haber una lesión, podría ser que se agrave en los minutos u horas siguientes y ya la víctima no tenga oportunidad de ser atendida. Entonces, como regla de protección, no cancele una alerta si ha habido una descarga eléctrica. Podría haber lesiones que no están visibles. Al llegar al servicio de emergencia, siempre pone en el dedo ahora un pulso oxímetro y ve los valores. Si ve valores alterados, directo al hospital. ¿Para qué? Ellos no lo interpretan muchas veces, pero prefieren que lo haga un cirujano, un médico entrenado para eso y es parte, dijimos, de la cadena que protege. Las otras lesiones que terminan con la vida o la ponen en riesgo pueden ser mecánicas, derrumbe, terremoto, accidente. Lo atrapó o no lo deja respirar. ¿Qué significa? Si algo hace presión sobre el tórax, eso mecánicamente no deja que los pulmones se expandan. Como el que los empuja desde abajo es el diafragma y es un músculo, en algún momento se llega a estresar. Y si se estresa, se torsiona. Y si se torsiona, pierdo el ritmo respiratorio y la capacidad de respirar. Sería muy peligroso. Entonces, aunque la víctima todavía no pueda ser rescatada, si ese es el caso, hay que tratar de hacer palanca con algún elemento y poner pues, tacos de madera, ladrillos, elementos rígidos, duros, que le den la posibilidad que ese tórax se expanda y pueda respirar. Eso no significa que él logra el rescate, solo que la persona puede respirar. Si se rompen dos o más costillas, es muy doloroso y la persona respira mal y las costillas del lado que están rotas se van a levantar y eso provoca inmenso dolor. Entonces, muchos les provoca tratar de mitigar el dolor presionando un poco para que no se levanten. La idea es buena, pero el procedimiento es riesgoso porque si presiono demasiado, podría ser que lesione o haga daño. Le vamos a pedir a Lian que apague su micro, por favor. Gracias. Entonces, como procedimiento podría ser peligroso. Entonces, ¿qué es primeros auxilios en estos casos? Y es un riesgo medido, digamos, limitado. 1 kilo o 2 estabilizan un tórax adulto si las costillas están rotas. En la cocina que pesa 1 kilo o 2, bolsa de arroz, bolsa de azúcar, envuelta en una tela, una toalla, sobre el pecho, en ese lado, 2 tiras para el trapo, el tórax ya no se eleva, duele menos, la persona respira un poco más aliviada mientras llega la ayuda. No hemos hecho nada más que dar primeros auxilios hasta que llegue la ayuda. Perforación. Lamentablemente eso está de moda. La violencia y la delincuencia se han incrementado y hasta los delincuentes menos sospechados ahora portan armas de fuego. Y estamos en una entidad financiera donde está uno de sus objetivos, o sea, dinero. Entonces, es muy peligroso hacer frente a alguien en un asalto con un arma de fuego. Yo les doy 3 razones y ustedes analicen su propia exposición. Razón número 1. Los asaltantes no son Robin Hood, no son alguien que hace algo con pleno convencimiento y valor. Es al contrario, son cobardes, por lo general. Entonces, un cobarde tiene miedo al momento que hace un delito. Entonces, la única forma de darse valor es usar un estimulante, o sea, que están drogados. O sea, no responden a los mismos estímulos que nosotros. Están mucho más sensibles. La otra es, muchas veces no utilizan las armas que ellos tienen. Un asaltante no junta su platita para comprarse un arma y seguir asaltando. Las alquilan
y alguien les provee eso. Entonces, un asaltante no ha sido entrenado para usar armas. Entonces, el primer error que comete es el que va a provocar que hiera o mate a alguien. Y es, los que hemos sido entrenados en el uso de armas sabemos que el arma se empuña, pero nunca se pone el dedo en el gatillo, solo cuando vas a disparar. El asaltante drogado ya tiene el dedo en el gatillo y el arma está preparada siendo una pistola o un revólver. Entonces, ¿qué falta para recibir un disparo en el pecho? Cualquier señal defensiva que ellos interpreten como un ataque. Y al estar drogado puede ser cualquier movimiento rápido. Entonces, mejor curémonos en salud, evitemos esas posibilidades. ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Qué hace un proyectil al entrar y afectar uno de los pulmones? Rompe la pleura y pierde el vacío. Por eso el pulmón se muestra así colapsado. ¿Qué es dar primeros auxilios en alguien que va a respirar mal por dolor y por comienza a tener fluidos adentro de esa cavidad, generar sangre y agua? Lo primero es la posición. Una vez que se ha utilizado la bioseguridad e instalado los guantes, es necesario cubrir la herida con gasa, de paquete preferible, o tela limpia, como dice mamá, la que la ve pero nadie ha usado, una toalla pequeña, un polo doblado, y cubrir y presionar sobre la herida. ¿Qué estoy logrando con eso? No parece mucho, pero al cubrir la herida y presionar, yo estoy haciendo que el vacío se recupere, y al recuperarse parcialmente el pulmón se va a expandir, y al expandirse va a presionar desde adentro. Yo presiono de afuera, el pulmón de adentro sangra menos, y si sangra menos, respira más, y el pulmón se inunda menos también. Lo otro es la posición de espera. Si tomamos en cuenta que esta cavidad parece una botella y hay líquido ahí, si esa persona está de pie o sentada, normalmente ese líquido estaría en la parte inferior. Recuerden que el pulmón derecho tiene 3 segmentos y el izquierdo 2 porque cede un espacio de la zona cardíaca. Entonces, si yo pongo a la persona echada, pregunto de nuevo en qué parte del pulmón ahora está el líquido. Por eso hay una advertencia. Todo el pulmón está afectado y ahora vemos todavía algo más peligroso. Los dos pulmones están conectados. Si yo echo a la persona entre el ataque del asaltante y la maniobra de protección que muchas veces no deja caminar o no ubica a la víctima en otra posición y la pone echada, en pocos minutos esa persona ya tiene un problema porque está inundado de líquido. Entonces, cuando llegue a la altura, la ayuda no va a encontrar a una persona estable, sino a punto de haber un desenlace fatal. Entonces, acompañado de una atención, la posición de espera es esencial si se trata de una herida que ha afectado el mecanismo de respirar por perforación. Si hay entrada y salida, se puede presionar con ambas manos, por delante y por atrás, pero la posición sentado es importante. Y una advertencia más, las fotos de arriba son heridos, pero las fotos de abajo son enfermos. ¿Cuál enfermo? Presión arterial alta, tomó la pastilla, no le baja la presión, le duele la cabeza, siente dolor en el cuello. Mientras llega la ayuda, papá, mamá, tío, abuela, lo pusieron en su cama, le pusieron una almohada y se quedó dormido por el dolor de cabeza. Cuando llega la ayuda, tratan de escuchar cómo respira y solo escuchan burbujeo líquido. No hay respiración. ¿Qué sucedió? La hoja fatal dice probable la muerte de neumonía por aspiración. Si lo que tenía mi tía, mi madrina, era
ser atendido. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. La segunda gran causa o segundo grupo de grandes causas para dejar respirar es precisamente que la vía respiratoria se bloquee. El cuerpo propio extraño es causa de obstrucción de la vía respiratoria. El cuerpo propio sería la lengua, por eso es importante levantar el mentón y lograr que la vía quede despejada. Pero el cuerpo extraño habla de alguien que comía, que tenía algo en la boca o que algo se instaló en la garganta y no deja pasar el aire. Eso, en este argot de primeros auxilios, se llama obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. O base es el motivo de una maniobra básica para poder despejar la vía y lograr que la persona vuelva a respirar con normalidad. Y esto se debe de hacer inmediatamente que la persona comienza a mandar señales de que ya no puede respirar por sí mismo. Entonces, la primera señal que nos alerta para prepararnos a atender es que la persona pone las manos en la garganta, abre la boca y hace el rictus de querer respirar y no lo logra. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de que sepa de que lo estamos ayudando con poco diálogo, pero animarlo a que siga intentando expulsar el cuerpo extraño. Pero si en algún momento los ruidos respiratorios, ¿se acuerdan del murmullo? Se vuelve una señal de auxilio, entonces significa que hay que comenzar a aplicar la maniobra Heimlich. Si yo escucho, respira normal, no logra respirar y cambia eso por el aire comienza a interrumpirse en su intento de pasar, hay que actuar. Entonces la mejor ubicación es detrás de la persona que tiene este problema e intentar golpear con la parte carnosa de la mano, golpe corto y cercano hacia la nuca para tratar de botar ese cuerpo extraño que podría estar en la garganta. Un caramelo en un niño, un poco de líquido, hasta saliva en los adultos o un pedazo de alimento. ¿Cuántas veces puedo intentar eso? Lo puedo intentar hasta 5 veces. Si al quinto intento no hay una respuesta positiva, recién intento la maniobra Heimlich y aquí trazamos el lugar donde vamos a atenderlo. Esas manos cruzadas sobre la garganta nos dan una línea entre la punta de los dos codos. El centro del tórax a esa altura es la boca, el estómago o 3 dedos arriba del ombligo. Ese es el punto donde vamos a trabajar para la mayoría de los adultos. Pero en el dibujo pequeño tenemos a una adulta que además está gestando. En el caso de ellos, cuando hablábamos de RCP, aprendimos otro punto de referencia. Línea entre nariz y ombligo, línea entre los dos pezones. Esa cruz determina un centro que está justo sobre el esternón. Para las gestantes, el punto para poder hacer la maniobra de Heimlich es ahí, en el dedo pulgar dentro del puño y colocarse con el pulgar hacia adentro, con el puño cerrado, en ese punto, en el caso de la gestante, o 3 dedos arriba del ombligo en el caso del adulto. Y con la otra mano, buscar la mano y ajustar en un solo movimiento hacia adentro y hacia arriba. Esa es la maniobra de Heimlich. La maniobra más sencilla que se puede practicar estando la víctima de pie, sentado o también tendido. Ahora, en estos modelos hechos gráficamente, son modelos ideales, donde la víctima o tiene la misma estatura o es más pequeña que la persona que lo está ayudando. Pero si estamos en el caso inverso, y yo soy más pequeño, y el que tiene el problema es más alto y más corpulento, no voy a poder rodearlo con las manos y ajustar en ese punto. Entonces, me queda solo la tercera opción, que es ponerlo sobre el suelo y cambiar lo que era ajustar por presionar hacia abajo y hacia adelante en el sentido de la cabeza. Y eso va a hacer el mismo efecto. ¿Qué cosa es Heimlich?
una maniobra mecánica que al presionar corto y rápido, hacia arriba, hacia adentro, va a sacar violentamente el aire que tenemos en el estómago y va a expulsar el cuerpo extraño que está impidiendo que pase el aire. Eso es una maniobra de ejemplo. Entonces, si no puedo practicarla de pie o sentada, puedo hacer esta maniobra. Y eso es lo mismo. Presionar hacia abajo y luego hacia adelante, en el sentido de la cabeza, para que el aire salga y fuerce a salir cuerpo extraño. Si eso pasó cuando alguien está comiendo o antes de comer había bebido, recuerde que al hacer presión también puede salir expulsado líquido. Entonces la maniobra, como todas las que mostramos en primeros auxilios, no debe dañar. Para estar seguros de que eso no suceda, antes de presionar, lateralice la cabeza. Si pongo el mentón hacia un lado ligeramente, el líquido va a salir, pero ya no regresa. La víctima necesita. ¿Cuántas veces presiono? Igual 5. De presionar 5 veces y dar 5 golpes atrás, cuando es posible hacerlo, se puede repetir hasta 5 veces. Porque si lo hago por quinta vez, ya estaría en el tercer minuto y recuerden la indicación de no respira, no responde, me obligaría a pasar a la maniobra de ejemplos. Entonces, para casos, el puño cerrado con el pulgar hacia adentro, se pone a 3 dedos arriba del ombligo y con la otra mano ajustamos y levantamos. Es solo a 2 dedos arriba del ombligo. Esta es la maniobra de Heimlich y esa es su forma de realizarse más sencilla. Si me encuentro solo, sé la maniobra, puedo buscar el ayudante. Poner una silla delante puede ser sencillo, pero ayuda mejor, como vemos en la foto de la izquierda, poner la mano y también poner el puño para que esté entre el borde de la silla y el abdomen. Todos los manuales que vea físicamente y en internet tienen indicaciones parecidas, pero falta un detonador. Ese detonador tiene que ser una silla fuerte, madera o metal, porque tiene que resistir tu peso. Porque lo que hay que hacer a continuación es dejar caer el peso del cuerpo hacia adelante. Entonces, si lo hago con una silla de plástico, probablemente se va a romper. Entonces, tiene que ser una silla o sillón fuerte y que reciba también tu cuerpo cuando lo dejes caer hacia adelante, con el peso del cuerpo va a haber arcada y va a lanzar afuera el cuerpo extraño. Esto es Heimlich si es autoayuda y está solo. En el caso de los niños, la maniobra se practica casi en forma similar. Recuerde que el niño tiene la ventaja de ser nauseoso. Aquí no es necesario excederse al levantar a la persona. Pongo una pierna detrás del niño y ajusto. Ese ajuste en diagonal va a hacer que expulse el cuerpo extraño, el caramelo, lo que tenga en la garganta. O si es muy pequeño, incluso yo puedo bajar una rodilla al suelo y hacerlo con una sola mano, ubicando el puño 2 dedos arriba del ombligo. En provincias, y en muchas lo he visto, Arequipa, Catacaos, Chincha, las abuelas ponen a los bebés sobre la rodilla, agitan con una mano sobre la espalda y lo hacen regurgitar. Es cultura, es acervo milenario y hay que entender que es la aplicación local del mismo principio. Hay que asegurarse nomás de que la cabeza, en el caso de un niño, no se eleve para que no aspire si es que bota líquidos. Entonces, los niños también pueden ser atendidos. Y finalmente, los lactantes. En el caso de los lactantes, igual que la gestante, no vamos a usar el abdomen como blanco, sino el esternón. Esa línea entre nariz y ombligo para poder hacer las presiones. Pero al inicio siempre, en el caso de un bebé, hay que abrir la boca para estar seguro si hay un cuerpo extraño que quizás con un solo estímulo o barriendo con la punta del dedo se puede expulsar. Entonces sí es válido abrir la boca, pero no lo que no debe hacerse es meter el dedo hacia la garganta. Simplemente barrer con la punta del dedo la cavidad para ver si el cuerpo extraño sale.
Si no sale, ponemos al bebé boca abajo sobre las piernas, sostenemos la mandíbula con una mano y agitamos con la otra 4 o 5 veces entre los omóplatos. Si no botó el cuerpo extraño, volvemos a girar al bebé y ahora sostenemos la nuca, haciendo que la cabeza siempre esté más baja que el resto del cuerpo, y con dedos que no sean el índice ni el pulgar, o sea, el dedo medio y el dedo anular, presionamos en esas líneas que hemos aprendido, nariz, ombligo y los dos pezones. Entonces, sobre el esternón del bebé, presionamos con fuerza suficiente como para que el bebé regurgite. El bebé es puro líquido, prepárese porque va a salir siempre líquido. Y aunque el bebé llore, no levante la cabeza del bebé porque se puede aspirar. Esta es la aplicación de la maniobra Hemlis, sea adulto, adulto mayor, niño o lactante. Pues con eso hemos aprendido a salvar vidas. Y esa es una maniobra sencilla, se puede repetir hasta 5 veces. Finalmente, los fluidos se pierden violentamente del cuerpo. Por eso es necesario no tanto ser especialista en curaciones, pero sí saber cómo funciona el cuerpo. Si se pierden fluidos y podemos reponerlos, eso se llama deshidratación y se da al correr o al tener cámaras diarreicas. Las reglas son compensar mientras sea posible. ¿Cómo sé mientras es posible? Si corrió mucho y le doy una solución que compensa con agua y sales, puede reponerse. Pero si en vez de reponerse ya ha corrido o ha tenido cámaras diarreicas, presenta calambres en pantorrillas y muslos y a veces abdomen, lleve al hospital inmediatamente. La persona ya no tiene una urgencia, puede convertirse en una emergencia si insisto en darle un vaso cada vez que va al baño, no está reponiendo la cantidad necesaria. En el caso de sangre, no vamos a dar sangre, ni siquiera vamos a inyectar. Lo que hacemos es lo que hemos aprendido con gasas y manos, hacer presión sobre la herida. Disminuir el sangrado significa asumir que en la mayor cantidad de las veces el sangrado que cae oscuro, chorrea o gotea es vena. Y que cuando el sangrado muestra el corazón saltando o pulsando, el sístole diástole es arteria y el color de la sangre es rojo vivo. Entonces, para sangrados venosos, hacer presión sobre la zona es suficiente. En el caso de la nariz, con gasas o algodones húmedos, presionar y hacer que abra la boca para que respire por ahí, mientras mantengo la presión por lo menos 10 minutos. Eso sirve en epístasis y en viajeros a zonas con aire seco, como en la sierra, es frecuente. Pero los que tienen fragilidad vascular o capilar también sangran bastante. Por eso hay que mantener la maniobra por lo menos 10 minutos hasta controlar o regular el sangrado. Elevar el miembro sirve para piernas y brazos y ayuda a disminuir el sangrado como ventaja mecánica. También puedo instalar una venda que se da una vuelta sobre sí misma y la segunda sube o baja en forma de espiral. Pero no es una curación porque no se debe retirar la gasa. Sobre la primera pongo la segunda y luego la tercera y si es necesario la cuarta. Cuando ya vea solo un puntito en medio de esa gasa, echo el tapón. Sobre ese tapón recién ponemos la venda, volvemos a elevar y mantenemos la presión. Siempre vigile el color de las uñas. Si se ponen moradas, afloja un poco el vendaje, vuelva a vendar y siga controlando el sangrado hasta que llegue la ayuda o el herido llegue a un tópico de hospital o centro médico. También se puede poner sobre el vendaje, no sobre la piel, una bolsa con hielo, ayuda en lugares como las cejas, la frente, la cabeza, que tiende a sangrar en forma cuantiosa. Eso sí son venas, pero los sangrados peligrosos que pueden acabar con la vida de una persona lo hacen llegar al límite y ese límite son 900 centímetros y es arterial. Por eso en este caso aquí hay que trabajar entre dos. Entonces, mientras uno hace presión sobre la misma herida y hace presión directa, el segundo va a hacer presión indirecta utilizando este gráfico, que puede ser hombre o mujer, porque los puntos son los que ustedes ven, tienen que virar bien, esos puntos azules, la zona pública, hombres o mujeres, las sienes en la cabeza, arriba de la flexura del codo, detrás de la flexura de la rodilla, para controlar sangrados
de la cabeza, el cuero cabelludo, del miembro superior, del miembro inferior. El más importante de todos, el que está en la ingle y que es llamado la muerte del torero. Cuando la arteria femoral de la pierna es la que se rompe, fractura, balazo, herida, punzo penetrante, la cornada del toro, por eso le dicen la muerte del torero, no hay forma de coger a una arteria que se recoge hacia arriba y se esconde y controlar el sangrado. Entonces los toreros que hacían, levantaban a su torero, espantando al toro primero y lo metían a la enfermería. ¿Qué había ahí? Solo una camilla de fierro. Entonces le bajaban los pantalones y utilizando ahora sí los dedos índices y medios, entre 3 ayudantes por lo menos, ponían los dedos en ese punto y entre los 3 y las 6 manos atrapaban a la arteria contra la pelvis, en el último punto donde se puede presionar antes de que la arteria se meta hacia el abdomen. Entonces, eso reduce el sangrado hasta que llegue el cirujano o la víctima llegue donde el cirujano y haga un procedimiento que ya es médico. Eso podría salvar la vida de alguien si estoy a distancia de un lugar. Se puede poner en la tolva de un vehículo, pero a marcha lenta y con las seguridades del caso. Entonces, eso es presión indirecta. Presión directa más presión indirecta controla sangrados arteriales y son peligrosos. El torniquete es, como dice este letrero, el último recurso. ¿Y por qué no el primero? Porque los números están en contra. La mayor parte de la población, un porcentaje alto, tiene antecedentes de familia diabética. Entonces, ¿cuál es un riesgo? El torniquete, que si yo doy vueltas y vueltas ya nudo, en 5 minutos la mano está morada y en 5 minutos más ya está negra. Entonces, si es un diabético y llega con la mano negra, o sea, con señal de necrosis, que es mano muerta, se la van a amputar. Y era justo lo que yo no quería que pase. Por eso, primero haga presión directa. Si la presión directa no es suficiente, agregue presión indirecta. El torniquete solo es el último recurso y solo se aconseja cuando la vida está en peligro y ya ha habido amputación. Entonces, este formato de primeros auxilios, como ven, prevé una atención inicial e importante, pero también manda alertas. Si alguien sufrió un accidente de tránsito, atropello, choque, cayó de altura y en vez de presentar dolor y lesiones visibles, se pone de pie, habla, llama, discute, reclama, está alerta. Se pone pálido al rato, sudor pegajoso, sospechoso, tiene un sangrado interno en el abdomen. Debería ser la primera persona en ser evacuada a un hospital porque su tiempo de vida es limitado. Entonces, mientras llega la ayuda, abríguelo, elévele los pies. Si no colabora, utilice un artificio. Con cualquier engaño, haga lo que se siente. Una persona sentada que ya no logra pararse después de 1 minuto o 2 que ha estado sentado, indica de que hay hemorragia interna. Entonces, al elevar las piernas, los fluidos no esenciales ahí van a donde hemos aprendido, el ABC, pulmones, corazón, cerebro. Mantenga abrigada a la persona porque puede tener escalofríos. Aprenda a tomar algunos signos vitales, aún con la pandemia, como el pulso, y establezca estos rangos para adultos, niños y ancianos que no deberían tener en ningún caso menos de 60, porque indicaría que el corazón manda señales o mensajes que quiere parar. Y en caso de lesiones sobre el cráneo, no hay maniobras que realizar, pero sí información importante que nos debe perder. Si alguien estuvo inconsciente, ¿cuánto tiempo? Si convulsionó, ¿cuántas veces? Si vomitó, si tuvo náuseas, si podía ponerse derecho o no podía pararse derecho. Si al suficiente para pedir la atención en función de una hemorragia. Lesiones más graves, inferidas, accidentes por armas de fuego, golpes, accidentes de tránsito, movimientos violentos, pueden determinar lesiones mucho más graves. En esos casos, es necesario que se traslade en una ambulancia o equipo de asistencia hacia un centro hospitalario, porque si en el camino hay una parada respiratoria, la persona es declarada muerta. Pero si llega en una ambulancia y es asistido durante el trayecto con un medio manual como máscara y balón, entonces tiene la obligación todavía el hospital de mantener el intento de estabilizar a la víctima, aunque la verdad es que el 50% de estas lesiones graves
con exposición de masa encefálica, con sangrado por nariz y oídos pueden ser fatales. Ahí está la respiración tipo ronquido, que acompaña a esos ojos de mapache o ojos morados, que indica fractura de base del cráneo. Entonces, nosotros no somos médicos, pero aprendemos a manejar con prudencia y respeto los conceptos. ¿Por qué no levantamos víctimas? Porque las vértebras no se rompen, pero sí se deforman. Y necesita este procedimiento que ninguna brigada de ningún lugar alcanza, salvo las zonas mineras, por su misma distancia en los hospitales. Y porque las lesiones pueden determinar incluso la muerte o una condición irreversible como parálisis o cuadriplegia. Entonces, dentro de este marco, nosotros hagamos solo hasta donde sabemos. Y dentro de las posibilidades en eventos muy destructivos como terremotos, tsunamis, deslizamientos huaicos, clasifiquemos. Solo los rojos deben recibir atención inicial y rápida, porque son los pacientes que pueden morir y necesitan todos los recursos del hospital. Por eso el triaje es lo más importante para poder salvar la vida de los más graves. Los amarillos tienen lesiones, pero si están atendidas, pueden esperar a un tomógrafo, un equipo de rayos X, un equipo de cirugía para hacer puntos. Los contusos deben ser atendidos con botiquín y en el lugar donde hubo el problema, pero no saturar un hospital o centro médico porque yo tengo un carnet o tengo una afiliación, porque en una situación masiva eso va a anular o va a saturar un servicio de emergencia que podía haber salvado vidas. Para el botiquín casero, para el botiquín de cada sucursal, de cada local, tener 3 tamaños de vendas, de gasas, más agua oxigenada que alcohol, paquete de algodón, bicarbonato importante cuando hay quemaduras por ácido de batería, limpiador de algún tipo, desinfectantes, tijeras y pinzas, mascarillas, dijimos importante tener por lo menos 5 o 6 de repuesto, dobles pares de guantes, por lo menos 4 se estilan ahora, una linterna adicional, bajalenguas o palitos de lado, y una caja donde mover este material hacia el herido es nuestra estrategia o nuestra herramienta esencial. A eso agréguenle las medicinas que toma alguien en la familia que es vulnerable y tenemos algo que sería parte de la mochila para situaciones de emergencias y desastres. Entonces recuerde que el dar primeros auxilios es una combinación de conocimientos, desarrollo de habilidades, pero también limitaciones, porque si yo quiero pasar esa línea y paso a un terreno oscuro de lo que no sé, generalmente voy a lesionar. La mejor forma de no dañar es no mover y evitar que otros muevan a alguien que se pueda agravar o puede tener lesiones que se van a agravar. Si hay alguna pregunta respecto a este tema que considero muy importante para ustedes, no solo en el trabajo, sino en el ámbito general, en cualquiera de las regiones donde están ubicados, por favor díganla. También hay un enlace que van a encontrar en el chat donde hay preguntas sobre esos aspectos generales que hemos tocado y que es una comprobación de cumplimiento de los objetivos que hemos tocado en este tema tan importante. Escucho sus preguntas.